Hola, ¿cómo están? Con esta nueva clase teórica estamos comenzando la tercera unidad de nuestro programa y vamos a comenzar rápidamente recordando un momento en particular que señaló el profesor Ascolani, momento de crisis económica para el año 1890, es decir, durante la presidencia de Juárez Celman. Juárez Celman que al asumir declarará: no creo en el sufragio universal. Y de esto vamos a hablar, de una serie de acontecimientos que abren a un nuevo periodo institucional y democrático. Durante su administración, se dan una serie de situaciones que van a profundizar la crisis en nuestro país, negocios entre lo público y lo privado, es decir, ricos empresarios que incursionan en la política, funcionarios políticos que lo hacen también en el mundo específicamente de la especulación financiera, con gestores, con intermediarios. Es un momento en el que se fomenta la privatización de algunos servicios públicos, un momento en el cual se generaliza la corrupción estatal, momento de descontrol también de la emisión de la moneda, incluso por parte de la banca privada, de incremento de los niveles inflacionarios. Todo esto está muy ligado con un nivel de afán de lucro del grupo juarista que incluso va dejando fuera de estos buenos negocios a los clásicos beneficiarios del sistema, es decir, privilegia a un grupo muy de allegados directos del presidente y quedan incluso, decía afuera, sectores ligados al mitrismo, al roquismo, es decir, quienes lo habían encumbrado en el poder comienzan por estas razones a retirarle su apoyo. Pero el verdadero disparador de la crítica es internacional, cuando para 1889 comienzan a bajar los precios internacionales. Es un momento de profunda depresión financiera. De hecho, se llamó la Gran Depresión a este momento, se la llamó así hasta la que se dio en el crack del 29 en los Estados Unidos. Pero bien, es un momento en el que nuestras exportaciones caen en gran medida, la exportación de materias primas, ya hay una deuda externa que afrontar, que compromete a más del 60% de la producción nacional, y precisamente el gobierno de Juárez Celman anuncia que no podrá pagar esa deuda, y aquí sí se precipita la crisis con caídas bursátiles. Se había vivido precisamente un boom alcista en su gobierno y todo lo que ya imaginamos respecto de una desocupación que se generaliza y que agrava la situación de la clase obrera. Toda esta situación, rápidamente comentada, fue retratada por Ernesto de la Cárcova en esa obra emblemática titulada Sin pan y sin trabajo. Vamos a detenernos un poco en esta obra muy conocida, porque a veces, otras texturas, otros formatos, en este caso estéticos, otros lenguajes expresivos, a veces nos ayudan mejor a encontrar las claves de un momento histórico y de un asunto en particular que me interesa mostrar en esta clase en general de forma especial, y aquí me refiero a cómo vamos a ir viendo que se imbrican, que se articulan las dimensiones locales, las nacionales y las internacionales. Comprender cómo estos años que se abren con el siglo XX, hasta los años 30 podríamos decir, impactan con fuerza una serie de acontecimientos que conmocionan y que transforman. Bueno, el artista en este caso inicia su trabajo en Europa, en esa Europa que, muy resentida también de los efectos de la industrialización, en el sentido de que estas promesas de progreso por lejos son para todos, de lo que la Iglesia entonces llamó los excesos del liberalismo, sentando las bases de la doctrina social. Y de la Cárcova está ahí, siendo testigo de ello, y ahí comienza su trabajo. Y ese primer momento puede verse en el plano principal de la obra, es decir, todo lo que se manifiesta en un primer golpe visual. Lo ven allí, una escena de tono sombrío, dramático,
esas herramientas de trabajo que están sin uso, ociosas, esa mujer también ya lánguida de trazos anémicos en esa posición pasiva, una posición que como ven contrasta con la figura masculina, vigorosa, obrera, impotente también, con ese puño cerrado, y ese cuerpo que ya no parece resistir la posición de espera, en esa silla que se inclina hacia adelante como quien está a punto de dar un salto. Hace algunos años, el Museo Nacional de Bellas Artes, que aloja, que custodia esta obra, hizo un trabajo junto con la Universidad Nacional de San Martín, un trabajo de análisis radiográfico sobre la obra, observando los impentimenti, como se llaman, los arrepentimientos. De esto ustedes, estudiantes de Bellas Artes, sabrán mucho más, es decir, las correcciones que va haciendo el artista plástico, su propio proceso creativo. Bueno, cuando de la Cárcova retorna a la Argentina, finaliza esta obra y va a hacer en este momento las principales modificaciones, esas que quizás no se ven del todo o no se sabe de su proceso. Y con la misma sensibilidad lo impacta entonces la situación económica que ha dejado el juarismo, llevándolo a sumar esos elementos que ya están sobre la ventana, es decir, el fondo. El fondo que antes no tenía tanta importancia, ahora toma relieve, suma el conflicto entre obreros y guardias a caballo. Esa fábrica se cierra, queda inactiva, el humo que emanaba de la chimenea se apaga, aparece el mitin obrero. El hombre que los mira también, en un comienzo, era un anciano y ahora es un hombre joven, furioso, y este también será otro elemento a tener muy presente en los temas de hoy, la juventud como una novedad, como una categoría histórica y sociocultural que desde ya nos llevará a la reforma universitaria. Hemos mencionado en clases anteriores también las corrientes, ¿no?, del anarquismo y del socialismo, pero en este momento, en este periodo, en esta crisis de Juárez-Celman, corresponde mencionar a otra oposición que también se estaba gestando, y es la creación de un partido político muy heterogéneo que expresa distintos sectores en un comienzo, disconformes con muchos aspectos de los años anteriores y en lo particular con la corrupción e irresponsabilidad, según la llaman, del gobierno juarista. Así es que en abril de 1890 queda conformada la Unión Cívica con sus dos máximos exponentes, Leandro Alem y Bartolomé Mitre, que vuelve a la escena política nacional. Esta Unión Cívica habla, al menos un sector habla de revolución para derribar al régimen corrupto, denuncia estos negociados, reclama decencia, reclama sufragio libre y pasarán a la acción directa, dando lugar a lo que se conoce como la Revolución del Parque, allí en el Parque de Artillerías de Plaza Lavalle. No obstante, Mitre estará ausente y toda la responsabilidad recae sobre Alem. La revolución, el foco revolucionario es derrotado, pero Juárez-Celman renunciará. Así es que en adelante esta Unión Cívica se fragmenta entre el sector conservador, encabezado por Mitre, denominada Unión Cívica Nacional, y la Unión Cívica Radical, liderada por Alem. Durante los sucesivos gobiernos de Carlos Pellegrini, de Luis Sáenz Peña, el segundo mandato de Roca, un breve tiempo de Manuel Quintana, que lo va a suceder Figueroa Alcorta, a quien le tocan esos fastuosos festejos del centenario y las derivas que vimos al campo educativo, con el programa de educación patriótica, lanzado desde el Consejo Nacional de Educación. Ese momento y hasta la presidencia de Roque Sáenz Peña, esta Unión Cívica Radical se va a ir radicalizando precisamente, y en sus filas, al correr de estos años, confluyen ya muchos otros sectores, chacareros, por ejemplo, despojados de sus tierras, sectores medios en ascenso,
jóvenes universitarios, comerciantes, hay profesionales que todos ellos se sienten convocados por causas nacionales y populares. De hecho, los radicales expresan así en este discurso de presentarse, decía, como la causa frente a una oligarquía que impide la participación de las mayorías. Tras el suicidio de Leandro Alem, su sobrino, Hipólito Yrigoyen, entonces hereda la conducción política y se darán grandes enfrentamientos aquí en Rosario y en Santa Fe, en Buenos Aires, en Mendoza, en Córdoba, y los saldos finales un poco se reiteran. El movimiento revolucionario fracasa o se sofoca, pero tiene costos políticos en la dirigencia, en esa elite que va entrando en una crisis en la cual se producen renuncias o desplazamientos, y al radicalismo se lo muestra cada vez más vivo, más allá de sus divisiones internas, cada vez más dotado de presencia popular. En cada uno de estos intentos, entonces, se enciende la alarma de estos sectores del poder, que, como digo, van mostrando sus fisuras internas en cuanto a esta necesidad de abrir el juego político. Y se van dando diferenciaciones entre los conservadores y una línea de los modernistas, así llamados, como es el caso de Roque Sáenz Peña. Sáenz Peña entonces llega a la presidencia y, si bien es un representante de esta aristocracia de notables, como también se la llamó, es muy consciente, estudioso, diría, de la falencia institucional en cuanto a derechos políticos se refiere. No es ningún improvisado en esta materia. Y se dará entonces, aquí para ser muy simple y esquemática, ese pacto fundante, como se lo llama, entre el líder radical Yrigoyen, quien se compromete a abandonar la vía insurrecta, la vía revolucionaria, y Sáenz Peña a promulgar lo que conocemos como la ley electoral o ley número 8.871. Sí, 8.871 o ley Sáenz Peña, así conocida por todos, sancionada en 1912, estableciendo el voto universal, secreto y obligatorio. Universal, siempre digamos, ¿no?, en el universo de época, ciudadanos argentinos, varones, nativos o naturalizados mayores de 18 años. Quedan excluidos, podríamos decir, las mayorías, si tenemos en cuenta a los extranjeros y a las mujeres. No obstante, hay que decirlo, la precursora lucha, ¿no?, de muchas de ellas, como Alicia Moró, como Raquel Camaña, como Elvira Rawson, y muy especialmente en este caso como Julieta Lanteri. Como fuere, Yrigoyen llega entonces a su primera presidencia con casi el 47% de los votos en 1916, en una contienda en la que también participan el Partido Autonomista Nacional, el Partido Demócrata Progresista, nacido de aquí del sur de nuestra provincia, y el Partido Socialista. ¿Qué significa esto? Que, bueno, no tendrá la mayoría parlamentaria, y esto va a ser un asunto, ¿no? Es un recinto dominado por una oposición que en general frena muchos proyectos de ley, especialmente en materia laboral, con algunas excepciones importantes de jubilaciones de empleados del Estado, de ferroviarios, alguna reglamentación de trabajo a domicilio, etc., entre otras no muchas. Ahora, esta situación no hay que leerla como un impedimento en cuanto al ejercicio del poder real, porque aquí se da otra de sus características, ya ligada al perfil del gobernante, porque Yrigoyen inaugura, ¿no?, un estilo bien característico en nuestro país, podríamos decir, como es el personalismo, ese estilo de conducción directo, ¿no?, en la que sus ministros y funcionarios, incluso de primera línea, no tenían o tenían escasa autonomía. Personalismo, entonces, y lealtad, un concepto que suele por allí articularse rápidamente al peronismo o a la figura de Juan Domingo Perón. Bueno,
ya estará presente, en cambio, en la figura de Irigoyen. Y esto será parte de las críticas que aparecen en estos años en cuanto a la forma de acumular poder, es decir, que no por un cambio de marco institucional se terminará con unas formas de control, no se destierran viejas prácticas políticas como esas intervenciones en las provincias, que también sucederán, la implementación de un sistema de alcahuetes, por decirlo en sus propios términos de época, ¿no? Bueno, por supuesto que cabe destacar sus aspectos más progresistas, como plan de tierra, plan de petróleo, un talante más soberano en cuanto a política económica, avances en materia laboral, su apoyo a la reforma universitaria, con las vicisitudes, idas y vueltas que veremos, no es un asunto lineal. Es una figura muy interesante, precisamente por sus luces y sus sombras, ¿no? Y uno de los aspectos que más que lo hacen más difícil en este sentido de desentrañar es su relación con el movimiento obrero. Irigoyen se preocupó por el bienestar de los trabajadores, pero tampoco dudó a la hora de reprimirlos, especialmente cuando se creyó que sus demandas ponían al gobierno en peligro, y aquí especialmente respecto de las acciones del anarquismo que ya está en retroceso. Quizá como novedad histórica, claro, subrayar que por primera vez un presidente recibe a dirigentes sindicales, va a mediar en los conflictos, va a decidir a favor de los obreros en varias ocasiones. Es el caso de la huelga de los trabajadores marítimos, es el caso de los huelguistas ferroviarios, donde incluso se recurre al poder de policía del Estado para terminar de forzar algunas concesiones o de poner en práctica unos acuerdos previos. Atendamos aquí el dato también de estos gremios, que representan, claro, los ejes de la economía agroexportadora, muy golpeada, y aquí vamos con uno de los acontecimientos más importantes de estas conmociones internacionales que hablamos, decía, por la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, como se la llamó, que impactó en la dinámica que hasta aquí tenía este modelo por su propia lógica de acumulación capitalista, es decir, para este momento representan estas exportaciones más del 30% del Producto Bruto Interno. Imaginemos esto y la fuerte alteración del mercado mundial de productos primarios, golpeando especialmente a nuestro primer socio comercial en ese momento, Gran Bretaña. Es decir, toda la actividad interna se contrae fuertemente en todo lo que las variables que suelen intervenir, perjudicando, quiero decir, a la clase trabajadora, y esto da paso a ciclos de conflictividad social que se extienden mucho más allá del periodo de la guerra. Podríamos tomar hasta 1921, ahí se dan todo tipo de conflictos por reivindicaciones en relación a la Primera Guerra Mundial, además porque seguramente son multicausales, pero por reivindicaciones de mejoras del salario, por el deterioro que se sufrió en los años previos, ¿no? Es decir, todo tipo de conflictos, tanto en ámbitos urbanos como en movilizaciones de chacareros y en zonas rurales, y de forma inédita quiero destacar también, se va a expresar en la historia del magisterio, y acá considerando las huelgas de 1919 en Mendoza y la gran huelga del 21 en Santa Fe. Aquí va a tallar fuerte el larguísimo atraso en el pago de sueldos. En el caso de Santa Fe llegaron al extremo de 16 meses. Entonces esto va a ir configurando luchas laborales, sí, pero también político-ideológicas, por cuanto ya se advierten adhesiones a la clase obrera. Se van a ir conformando diferentes nucleamientos gremiales y federaciones, algunos ya existían, hay otros que se generan a partir de esto.
es un asunto que no vamos a estudiar, pero es bueno decir, ¿no?, que estos episodios pueden leerse como las primeras rupturas respecto de los rasgos identitarios del normalismo de la docencia en términos más amplios. Es decir, que los profesores, que las maestras son agentes del Estado, ¿no?, son la materialización del Estado en las aulas, en la educación. Es por esto lo significativo de estos hechos, de sus posicionamientos, de sus discursos, como digo, haciendo de las primeras rupturas de estos rasgos identitarios del origen de la formación docente y de la docencia en general. Desde otra dimensión igualmente importante, esta Primera Guerra Mundial en muchos sectores se significó como el derrumbe de un modelo de progreso europeo, ¿no? Es decir, la debacle de esa Europa iluminada por la Revolución Francesa, por sus progresos económicos, con las revoluciones industriales, de sus avances, de democracias liberales. Y estas críticas, que quizá parecen muy lejanas, no lo son, y tienen su traducción al campo educativo, al campo filosófico, en esto de la crítica a un mundo que ha olvidado las razones del espíritu, que ha intentado reducirlo todo a una ciencia positiva, que es una reacción a la dimensión materialista, a la dimensión cientificista de la ciencia también, y a esa concepción mecánica del mundo. Lo vamos a ver en primer lugar en expresiones que dan fundamento al movimiento pedagógico denominado Escuela Nueva en el ámbito internacional. Pero también está impregnando en las sienes de jóvenes, de actores que serán protagonistas sin dudas de la reforma universitaria en Córdoba. Y este es el caso de Deodoro Roca. Deodoro Roca, en 1915, cuando se gradúa, en su discurso para recibir su